Bien, saludos. Seolito Rodríguez por acá. Hoy damos inicio a este viaje, a esta trayectoria, ¿verdad? Lo que es la preparación, ¿verdad? Para el examen del CISSP, que por sus siglas en inglés es el Certified Information System Security Professional. Es, como ya hemos dicho, una de las certificaciones más completa en el mundo de la ciberseguridad y vamos a cubrir un sinnúmero de tópicos. Espero que hayan visto mi primer video de introducción a lo que es el CISSP. Hoy vamos a iniciar ya con lo que es, estamos en el dominio 1, son 8 dominios que tiene este examen. 8 dominios y entonces pues cada uno de esos dominios está dividido en objetivos, en total alrededor eh, de 66 objetivos. Y cada uno de esos objetivos pues obviamente va a ser un video. Así que estamos hablando alrededor de 66 videos. Es un curso bastante largo, eh, pero prácticamente abarca todo lo que tiene que ver con seguridad de una manera u otra. Aquí vamos a hacer pues demostraciones, ejemplos, preguntas y prácticamente todo lo que usted necesita para no solamente pasar este examen, sino para pues aprender más acerca de ciberseguridad. Así que hay un poquito para todo el mundo. Si usted ya es un profesional de la seguridad, pero quiere repasar algunos componentes, es probable que usted tenga mucha experiencia, pero no ha pasado el examen de la SSP y quiere pasarlo. Es un examen bastante difícil. Ya hemos hablado de eso y no vamos a abundar más en ese sentido. Bien, aquí tenemos, esos son los objetivos. Entonces vamos a tratar el primer tema, que es el objetivo número 1.1, comprender y aplicar conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ese es el objetivo número 1. Entonces, en este objetivo, aquí tenemos seis preguntas, 6 escenarios, si se quiere. Voy a empezar por acá, porque creo que es la parte, esta sería la pregunta 4. Aquí no está la pregunta todavía. Primero vamos a tratar el tema, la manera como vamos a tratar los temas, entonces luego vamos a presentar las preguntas, ¿verdad? Y entonces usted tendrá la manera de pues, repasar prácticamente. Bien. Lo primero es punto número 1, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son lo que se conoce en el mundo de la ciberseguridad como el núcleo de la protección de los activos de información de una organización. Es decir, estos son los 3 elementos principales. De una manera u otra, todo lo que sucede en el mundo de la ciberseguridad afecta a uno de estos 3 componentes, los cuales pues vamos a tener tiempo suficiente para describir, para dialogar, si se quiere decir así. Estos 3 objetivos también se conocen como la tríada de la CIA, que de hecho esto no tiene que ver nada con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, solamente que CIA, por sus siglas en inglés, es confidentiality, que es confidencialidad, integrity, que es integridad, y availability, que es disponibilidad. Hay en casi todos los libros, si se quiere decir, todos los recursos que usted va a estudiar, va a presentarle algo más o menos así, donde, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es la información de una compañía y todo lo que afecta a esa información va a estar relacionado con lo que es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Y obviamente, pues, tendremos tiempo para detallar ese tipo de cosas. Bien, entonces, el primer elemento, aunque dice CIA, porque es digamos que es fácil de leer
qué sé yo. Pero realmente el primer componente de esa tríada es la disponibilidad, que es availability. ¿Por qué? Obviamente, si los recursos que necesitamos en una compañía no están disponibles, si usted no puede accesar a un dominio, a una carpeta, si usted, por ejemplo, necesita comprar algo en Amazon y Amazon no está disponible, obviamente todo lo demás no tiene sentido. Entonces, el tener un sistema con redundancia, ¿verdad? Lo que en inglés conocemos como high availability o fault tolerance, o lo que es la redundancia, la resiliencia, resiliencia. Um, Todo eso tiene que ver la disponibilidad, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la disponibilidad incluye la capacidad de proporcionar redundancia y tolerancias a errores, a incidentes, ¿verdad? Para operar en el nivel óptimo de rendimiento. La capacidad de hacer frente a vulnerabilidades y amenazas como los ataques de DOS, ¿verdad? De Denial of Service, los ataques de negación de servicios, que viene siendo la traducción, ¿verdad? Y para recuperarse de interrupciones sin comprometer la seguridad y la productividad. Es decir, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de esos recursos, pero no nos podemos nunca de olvidar lo que es la seguridad y la productividad, ¿verdad? De esa empresa. Entonces, pues por otro lado, tenemos la integridad, la cual garantiza que la corrección de los datos y la fiabilidad de la información, la protección de los datos y el sistema contra alteraciones no autorizadas y la incapacidad de ataques y errores del usuario para afectar a la integridad de los datos del sistema. Entonces, necesitamos una información confiable. La manera en cómo la alta gerencia, los ejecutivos de una compañía toman decisiones del negocio es basado en una información intacta y confiable. Entonces, no podemos permitir, si, por ejemplo, en una universidad, un hacker entra al sistema de datos de los estudiantes y se apodera todo el sistema de los estudiantes de tal manera que el personal docente administrativo de la universidad no puede tener acceso y nadie puede tener acceso a esos datos, eso es un grave problema. Y entonces, que imagínate que puedan cambiar esos datos, por ejemplo. Tan sencillo como eso. Imagínense, por ejemplo, en recursos humanos tiene una hoja de cálculo con el salario de todos los empleados y puede ser alguien interno, y viene alguien interno, por ejemplo, y modifica esa hoja de cálculo y en vez de ganar 50,000 pesos, esa persona pone que él gana 75,000 pesos y le pagan en base a eso. Es decir, entonces el cambiar esos datos, eso es un problema de integridad. Entonces hay que proteger eso, ¿verdad? Y aquí por último, la confidencialidad se define como el nivel mínimo de secreto mantenido para proteger la información sensible de la divulgación no autorizada. Es decir, la divulgación no autorizada. Que es lo que sucede normalmente cuando hay una brecha de ataque, donde quizás, qué sé yo, un hacker coge información personal y privada de una compañía y la pone al público en el internet, en el dark web, lo que es la red negra, ¿verdad? Que es la red que utilizan los hackers para poner toda la información que se roban. Entonces, eso sería un grave problema. La confidencialidad se puede implementar a través del cifrado, por ejemplo, es un método muy, muy eficaz. La clasificación de datos de control de acceso y el conocimiento de la seguridad. Mantener la confidencialidad de la información evita, por ejemplo, que una organización o con un ataque, ¿verdad? Como con el surf de hombros, que una persona, por ejemplo, venga y se ponga detrás de ti y vea cuando tú escribes tu contraseña y que entonces tenga acceso a información que no debe tener, por ejemplo. La ingeniería social se utiliza mucho, donde, por ejemplo, se envía quizás un correo electrónico o una llamada a una persona y uno trata de que esa persona divulgue información que no debe, ¿verdad?
Entonces, ese tipo de cosas. Estos ataques pueden conducir a la divulgación de información confidencial y pueden interrumpir las operaciones comerciales. Todo eso, obviamente, está ligado a lo que son los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades. Es decir, los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades en los que nosotros vamos a tratar de proteger para evitar que esos componentes sean afectados. Esto también son componentes básicos en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, estos riesgos, amenazas y vulnerabilidades se evalúan durante el curso del análisis de riesgo realizado por una organización. Toda organización, obviamente, en un momento dado, debe hacer un análisis de riesgo para ver realmente cuál es su problema. Todas las organizaciones no tienen los mismos riesgos, por supuesto. Cada organización es única, incluso dependiendo de qué tipo de industria, ¿verdad? Esa compañía pertenece. Por ejemplo, los problemas de una universidad no son los problemas quizá de un hospital o los problemas de una pequeña fábrica de jabón, etcétera, ¿verdad? Cada organización tiene sus propios problemas. Entonces, durante un análisis de riesgo, se valora, por ejemplo, un activo, todo lo que tiene valor en una compañía es un activo, se valora un activo, la evaluación de riesgo, las amenazas, las vulnerabilidades, proporciona una estimación de los controles que se deben colocar en una organización para lograr esos objetivos de seguridad de una organización. Lo que quiere decir con esto es que, obviamente, un servidor que qué sé yo, le cuesta a una compañía o que hace que una compañía se gane, digamos, 2 millones de pesos al mes, si ese servidor sale fuera de servicio, entonces la compañía va a tener una gran pérdida. Entonces se tiene que evaluar, bueno, si una compañía se gana 2 millones de pesos al mes, obviamente fácilmente se pueden invertir cierta cantidad de dinero, digamos 50,000 pesos al mes o lo que sea, para proteger ese activo. Pero si un servidor, qué sé yo, le cuesta a una compañía, digamos, 10,000 pesos y para protegerlo hay que gastar 11,000, entonces no vale la pena. Entonces es un riesgo que usted pueda aceptar. Y vamos a hablar mucho más a menudo, más adelante acerca de eso, pero esas son de las cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces, las técnicas comunes de recopilación de información utilizadas en análisis de riesgo incluyen distribuir un cuestionario, emplear, etcétera. Prácticamente trataremos, hay un dominio completo sobre riesgo y hablaremos de todo esto. En este caso, lo más importante prácticamente son esos son los temas principales. Por eso quise empezar por ahí. Bien, entonces, en la primera, otros puntos importantes acá, que vamos a ver en un minutito cuando yo revele acá lo que es este escenario, esta pregunta. Puntos importantes, lo que es una denegación implícita, ¿verdad? Una denegación implícita puede garantizar que ciertos usuarios no tengan acceso a una red a través de un enrutador, por ejemplo. Los usuarios que no tienen una denegación implícita pueden tener acceso a la subred. Estamos hablando, ¿verdad?, para entender lo que es este tipo de componente. La denegación implícita se puede configurar en función de lo que es la dirección del MAC de un equipo u otros factores de este tipo. Otro punto importante en seguridad es lo que es el principio de privilegios mínimos, que prácticamente indica que los usuarios solo deben tener los permisos que necesitan para realizar su trabajo. Usted nunca debe dar más permiso que lo que una persona necesita. Bien, entonces la rotación de trabajos es un concepto que se utiliza para proteger los datos al proporcionar redundancia, es decir, al implementar la rotación de trabajos, se asegura de que más de un administrador sea cómo realizar un trabajo. Por ejemplo, si usted tiene una compañía y hay una persona que lo sabe todo y que nadie más sabe, eso es problemático. Porque si esa persona se va de la compañía o entra en algún problema y abandona, lo que sea, pues
nadie más va a tener acceso o sabe hacer lo que hay que hacer en la compañía. Entonces hay que tener esa rotación de trabajo de tal manera de que varias personas sepan hacer lo mismo. El mismo caso, por ejemplo, de las contraseñas. Hace unos años, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, un administrador de red era el único que tenía acceso a todo lo que es la red de la ciudad y tuvo un problema con la ciudad. Prácticamente abandonó, se fue del trabajo y la ciudad completa quedó prácticamente paralizada porque no se podía hacer nada, porque este era el único tipo y él se negaba a dar el paso y fueron a corte. Y un caso muy complicado, pero simplemente para dar un pequeño detalle de que si usted, por ejemplo, es responsable de una compañía, tiene que tener en cuenta de que hay cosas específicas, principalmente los trabajadores de TI, de que deben entrenarse diferentes personas, diferentes puestos para que esto no suceda. Todo eso tiene que ver con lo que es asunto de ciberseguridad. Otro concepto importante, lo que es un permiso implícito, ¿verdad? Que permite que los usuarios con nombres específicos tengan acceso a un archivo determinado, por ejemplo. Es decir, si tenemos, qué sé yo, una carpeta, podemos, un permiso implícito quiere decir que a esa persona se le permite hacer algo. Si alguien no está en esa lista de controles, lo que es el ACL de esa carpeta, entonces la lista de control de acceso, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, si a usted no le da permiso a una persona, pues obviamente implícitamente esa persona no tiene permiso. Pero si usted implícitamente le da permiso a una persona, entonces eso es prácticamente, y todo esto lo veremos más adelante con lujo de detalle, incluso van a haber demostraciones, pero este primer objetivo es exclusivamente para asentar la base, si se quiere decir, de conceptos que vamos a necesitar. Bien, la pregunta 2 es acerca de lo que ya hemos hablado, lo que es confidencialidad. Por ejemplo, dice, debe implementarse la confidencialidad y la integridad para garantizar la exactitud de los datos y su secreto. Ya hemos hablado un poquito de eso. De hecho, casi todo lo que hay aquí es relacionado con ese otro tema que ya hablamos. Hablamos del término disponibilidad. Esta pregunta también es relacionada con lo mismo. En esta pregunta habla sobre lo que es el envío de datos a través de una red insegura como la Internet, que afecta la confidencialidad y la integridad. Y de nuevo, todo esto tiene que ver con lo que es la integridad de los datos. Por ejemplo, un dato importante es que la integridad garantiza las siguientes condiciones. Por ejemplo, los datos son precisos y fiables. Los datos y el sistema están protegidos contra alteraciones no autorizadas. Los ataques y errores de usuario no afectan a la integridad de los datos y del sistema. Recuérdense que muchas veces los ataques o los errores son por negligencia o por desconocimiento. Una persona, un empleado interno que no esté contento con la compañía o que no sepa hacer un trabajo, que cometa un error, que borre un archivo, que modifique un archivo, etcétera. Todo eso son problemas que tienen que ver con estos tres tenores de la ciberseguridad, como lo son lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bien, entonces, de nuevo estamos en el objetivo seguridad y gestión de riesgo, que es uno de los primeros objetivos, y este es el subobjetivo. Y por último, de nuevo, esta pregunta también todo relacionado con lo que es lo que son esos tres tenores. Vamos, por ejemplo, a mostrar las preguntas para, qué sé yo, para ver, por ejemplo, aquí la pregunta 1, la pregunta 1 dice, tome, por ejemplo, nota, quizás un papel del 1 al 6 y escriba la respuesta que usted cree que es correcta. Por ejemplo, está aplicando los permisos de control de acceso a otro administrador. El administrador debe asegurarse de que ciertos usuarios no tengan acceso a una subred determinada.
a través de un enrutador. Todos los demás usuarios deben poder acceder a la subred a través del router que debe usar para proporcionar esta funcionalidad. Y es una de estas es la respuesta, así que tome nota. Ya eso lo explicamos anteriormente en los conceptos. La pregunta número 2 dice, usted es el administrador de seguridad de su organización, debe asegurarse de que los datos de su organización sean precisos y seguros. ¿Qué objetivo de seguridad debe implementar? ¿Verdad? Entonces usted va a elegir dentro de esos conceptos. Estos son el tipo de preguntas que usted debe esperar en el examen del CISSP. Bueno, un momentito vamos a revelar la pregunta, pero la respuesta. ¿Qué término se utiliza para describir la fiabilidad y la accesibilidad de una red? Que hace un ratito hablamos de eso. La pregunta número 4, ¿cuáles son los principales objetivos de seguridad para la protección de los objetivos de información? La número 5, ¿a qué afecta principalmente el envío de datos a través de una red insegura como la Internet? ¿Y qué principio, por último, de seguridad identifica los datos confidenciales y garantiza que las entidades no autorizadas no puedan acceder a ellos? Esas son las preguntas. Vamos a revelar pues la respuesta y pues nada, aquí tenemos. Entonces la respuesta a la pregunta número 1 es la negación implícita que hablamos hace un momento. La respuesta a la pregunta 2 es la confidencialidad e integridad, ¿verdad? Que ya también tratamos. La respuesta a la pregunta 3 es la disponibilidad de la red, ¿verdad? El término disponibilidad de red describe la fiabilidad y la accesibilidad de una red y de sus recursos. Obviamente la red es un concepto de infraestructura básico. Si la red no funciona, pues nada funciona en una compañía, ¿verdad? Entonces es como si el internet no funciona hoy en día y en tiempo de pandemia, esto de educación virtual, por ejemplo, si el internet no funciona, pues nada va a funcionar porque usted no se va a poder comunicar. Entonces, pues esas compañías que dan acceso al internet, pues tienen que utilizar todos estos conceptos y muchos más de esta tecnología que hemos descrito aquí de manera básica, ¿verdad? Pregunta número 4, ¿cuáles son los principales objetivos de seguridad para la protección de los objetivos? De nuevo, que son los 3 tenores de la ciberseguridad, lo que es la tríada de la CIA, que ya hablamos bastante. En la número 5, ¿a qué afecta principalmente el envío de datos a través de una red insegura como el Internet? La confidencialidad y la integridad. Por ejemplo, si usted envía un correo electrónico con información, qué sé yo, muy sensitiva, alguien puede apoderarse de ese correo electrónico, interceptarlo, en primer lugar, ver lo que hay en el correo, que no debe verlo porque es una información de alta sensibilidad. Imagínense, por ejemplo, hoy en día lo que son estos científicos con los estudios de la vacuna para el COVID. Imagínense toda la información sensitiva que tienen que aportar de un país a otro a través del correo electrónico. Obviamente es en una empresa el elemento más importante de comunicación y obviamente deben utilizar pues manera segura. Entonces utilizan pues el cifrado para enviar correo electrónico, porque imagínense que una nación enemiga cambia una fórmula que envían, por ejemplo, eso puede ser un problema catastrófico. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ver con estos elementos básicos. Y por último, ¿qué principio de seguridad identifica los datos confidenciales y garantiza que las entidades no autorizadas no puedan acceder a ellos? De nuevo, la confidencialidad, que es más o menos similar a lo que es la privacidad de los datos. No es exactamente lo mismo, pero hay prácticamente un objetivo completo que vamos a tratar y que trata sobre la privacidad más adelante. Bien, entonces nada, hemos terminado, estamos aquí, ¿verdad? Este es el inicio, hemos terminado este primer tema, faltan 65 más, así es que nada, gracias y espero que
me sigan pues en esta gira de aprendizaje para la preparación de lo que es el CISSP. Hasta entonces.